Apreciamos su sintonía. Continuamos con las informaciones. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en los hombres. Generalmente afecta a hombres en edad avanzada, por lo que realmente se presenta antes de los 40 años. Según la Sociedad Americana del Cáncer, se estima que en República Dominicana el cáncer de próstata alcanza anualmente a 2.300 hombres y una cantidad importante permanece sin diagnóstico. Es aquí donde radica la importancia de conocer los factores que ponen en riesgo y los síntomas de esta enfermedad para poder identificarla a tiempo. A través de Respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Desde hace aproximadamente un mes y medio he tenido problemas al orinar. Siento dolor, ardor e incluso como que no he vaciado completo. Quisiera saber si esto significa que tengo problemas en la próstata. ¿Podría ser esto cáncer de próstata? Tenemos en el estudio al urólogo doctor Pablo Mateo, quien nos ayudará con este caso y ampliará más este tema. Doctor Mateo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes y de verdad me siento muy halagado por estar aquí y más ahora en el mes de noviembre o November. Cáncer de próstata. Cáncer de próstata y el bigote, para darle apoyo a esos hombres que se les diagnostica cáncer de próstata. Y mire qué importante, porque así nosotros las mujeres también tenemos nuestro mes y con el asunto de la prevención, el color rosado, así también me imagino que ustedes hacen. Exacto, y de hecho somos vecinos, Exacto. Octubre y noviembre. Exactamente. O sea que, y entonces los hombres se ponen un bigote. Un bigote, y las mujeres también, para apoyarnos, porque realmente es una noticia que impacta mucho, al igual como impacta a la mujer el cáncer de seno, así también impacta el cáncer de próstata en el hombre. No, y me imagino que los casos siguen incrementándose. De hecho, sí, así es. Wow. Pero definitivamente que sí, que eso puede ser un síntoma de cáncer de próstata, como son las molestias al orinar, que haya sangre en la orina, que tenga la sensación de que no vacía la vejiga completamente, de que se levante mucho en la noche al orinar. Pero lo más serio de esto es cuando no hay síntomas, cuando el paciente no presenta ninguna molestia, que es el paciente joven que dice, pero ¿y por qué yo me voy a evaluar con un urólogo si yo no me siento nada? Cuando usted habla de paciente joven, vamos a referirnos a qué edad específicamente. 40, 45 años de edad. Es un paciente joven en urología, refiriéndonos a la próstata. Porque antes de esa edad realmente, a menos que haya ya una sintomatología por un proceso inflamatorio, generalmente el paciente no va a una consulta de rutina, a menos que sea un paciente, vamos a hacer un cuadro, por ejemplo, un paciente de 35 años de edad, que el papá murió a los 50 años de un cáncer de próstata, que su hermano mayor tiene cáncer de próstata, es un paciente que con 35 años debe hacerse una evaluación con el urólogo. Exacto. Pero son pacientes excepcionales. Y en el caso particular del hombre normal, que no tenga esos antecedentes, tiene que ir específicamente a los 40, hacerse su primer chequeo, ¿verdad? Yo recomiendo a los 40 porque incluso hay un caso de un actor, Stiller, que él dice que gracias a que él le diagnosticaron un cáncer a los 45 años de edad, hace 4 años ya, precisamente por eso. Porque fue a tiempo. Pero él lo hizo de una manera, vamos a decir, un chance, un juego, fue a consulta del urólogo y efectivamente tenía un cáncer. Entonces, no sabemos, y más nosotros en nuestro medio, donde no tenemos una historia muy detallada del paciente, que a veces no sabe de qué murió el papá o el abuelo, entonces este paciente probablemente puede debutar, o sea, puede iniciar a tener un cáncer a los 40 años de edad. No, y el hombre tampoco va al médico con frecuencia. O sea, el hombre dominicano realmente tiene una situación porque cree que no necesita ir a chequearse todos los años. Sí, pero ustedes han hecho una gran labor en ese sentido. De verdad que ha cambiado mucho ese sistema. Muchas veces la mitad, el 50% de los pacientes que van a la consulta van a una evaluación de rutina. Qué bueno. O sea, no se siente nada, simplemente dicen, no, doctor, yo vine a hacerme mi evaluación que me toca. Y eso es gracias al trabajo que ustedes realizan, a la comunicación, a la orientación que le dan a la población. O sea, eso ha cambiado bastante. Doctor, ¿y cuáles son las causas o los factores de riesgo para que un hombre desarrolle cáncer de próstata? Porque muchos hombres dicen, oye, me dio cáncer y yo como sano, yo no fumo, pero ¿cuáles serían esos factores? Sí, esos son factores externos que tenemos que tener en cuenta, no solamente para el cáncer de próstata, para otras enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión. Ahora, hay una parte genética que no podemos cambiar aún todavía. Y cuando me refiero a eso, nacemos con un chip donde nos dice, bueno,
tú vas a tener un cáncer a los 45, a los 50 años de edad. ¿Cómo podemos posponer probablemente esto? Cambiando el estilo de vida. Pero aún cambiando el estilo de vida, cuando me refiero a eso, una alimentación sana, ejercicio, como quiera, si la genética me dice que voy a tener un cáncer, ese cáncer va a llegar. Pero no es igual tú tratar un cáncer de próstata en un paciente, por ejemplo, con 300 libras. Claro. Pero no es igual a un paciente que tenga 140 libras, al mismo paciente. Y de hecho, la respuesta va a ser diferente en un paciente que está en sobrepeso a un paciente que no está en sobrepeso. Esa es la diferencia. Pero realmente sí el estilo de vida podría, vamos a quitar la parte genética, pero un hombre que fume, que consuma mucho alcohol, que tenga sexo de una forma promiscua, que quizás no haga ejercicio, ¿eso podría ser un factor que pudiera producir el cáncer? Claro, de hecho está demostrado que estos pacientes tienen más incidencia de cáncer, porque por ejemplo esas mismas enfermedades de transmisión sexual pues ayudan a que las células se descompongan, crezcan de manera desordenada y se produzca el cáncer de próstata. La alimentación, el consumo de grasa está directamente relacionado con el cáncer de próstata. O sea, todos esos factores externos que podemos controlar es lo que normalmente llamamos a que los hombres tomen conciencia en ese sentido. Doctor, ¿y cuáles son? Porque sabemos que los hombres le tienen un miedo al tacto rectal. Es una cosa que todavía yo hablo con algunos y me dicen, Elaine, ¿qué voy a hacer? Porque le tengo miedo. ¿Cuál es la alternativa que podemos darle a los hombres para que entiendan que es una prueba que hay que hacerle? O si hay alguna otra prueba que se pueda hacer para detectarlo. Bueno, hasta el momento, en ninguna parte del mundo hay otra prueba que sea más efectiva. Porque no solamente palpamos la próstata, con esto podemos diagnosticar un cáncer de recto, si hay sangrado en el paciente, si tiene un hemorroides. Y es un examen sencillo y no es costoso. Entonces, ¿qué tenemos? Un PSA, que es un análisis que se hace en sangre, más el tacto rectal. Y tener cuidado en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos entre un 25 y un 30% de pacientes que tienen el análisis en sangre, que se llama PSA, que es una sustancia que produce la próstata, dentro de los parámetros normales, y tienen cáncer de próstata. Okay. Entonces, muchas veces el paciente se manda a hacer un PSA y dice, está normal, pero cuando hacemos un tacto rectal encontramos en que hay una zona sospechosa y efectivamente este paciente tiene un cáncer de próstata. Sin embargo, tiene un PSA dentro de los parámetros normales. O sea, que tiene que acompañarse obligatoriamente del tacto. Obligatoriamente el tacto rectal, y ahí entonces en ocasiones se usa la sonografía transrectal, que no es de uso rutinario, y si es necesario entonces se hace la biopsia, que es la que nos da el diagnóstico definitivo. Doctor, usted habló de sangrado a nivel del recto. ¿Qué relación tienen las hemorroides con el cáncer de próstata? Porque hay hombres que sangran porque tienen hemorroides. Sí, no hay relación realmente. Okay. Lo que quise decir es que con el tacto rectal hacemos diagnóstico de hemorroides también, no solamente palpamos la próstata. Háblenos de la parte que a los hombres le afecta y es la sexualidad, el desempeño sexual. Un hombre con cáncer de próstata no va a poder funcionar o va a afectar su erección. ¿Cuáles son las implicaciones del cáncer en la sexualidad? Bueno, lo que pasa es que un hombre con un cáncer de próstata que no lo sepa aún no le afecta a la sexualidad. Ahora, inmediatamente se le da el diagnóstico al paciente. Afecta a la sexualidad porque es una amenaza, es una noticia que impacta. Y desde el punto de vista psicológico, pues lógicamente esto va a afectar el desenvolvimiento del paciente. Tenemos siempre que ponernos del otro lado. O sea, cuando una persona dice, tú tienes un cáncer, eso es una noticia muy catastrófico. Fuerte, claro. Entonces, evidentemente que va a afectar la actividad sexual de ese paciente, pero aún así, cualquier tratamiento que usemos para el cáncer de próstata va a afectar la actividad sexual también. Entonces, la erección específicamente. La erección y el desenvolvimiento en sí, eso le cambia el panorama al hombre. Entonces, si sumamos el impacto de la noticia más el impacto del tratamiento, si sumamos esto, lógicamente que vamos a tener una afección importante en la actividad sexual, en la erección de este paciente. Pero sí se recupera, ¿verdad? Sí, se puede ayudar a que se recupere. Por eso es importante la multidisciplina en estos pacientes con cáncer. ¿A qué me refiero? Que este es un paciente que debe verlo el departamento de psiquiatría o de psicología antes de tomar una decisión, porque esto nos ayuda a que el paciente pueda comprender más su enfermedad y pueda enfrentarla de una manera más estable. Doctor, y se cura. Muchos hombres dicen, óyeme,
pero me están hablando del problema, pero hay una solución realmente, y más los hombres que no han ido al urólogo nunca, que nos están viendo. Claro que se cura. Es importante decir que es un dato que casi no se menciona, que cada día mueren entre 2 a 4 dominicanos por cáncer de próstata. Cada día. Cada día. Wow. O sea, en este momento, en el día de hoy sábado, está muriendo entre 2 y 4 pacientes por cáncer de próstata que no se llevan a estadística. O sea que realmente la cantidad de casos no está reflejada. No está reflejada. Y con relación a que si se cura, claro, la idea es esa. La idea de este programa, de esta información que gracias a ustedes estamos llevando, es que haya una evaluación temprana, que podamos hacer un diagnóstico temprano y podamos curar a este paciente. Exacto. Con un tratamiento de cirugía, si no se puede hacer una cirugía por situaciones del paciente, enfermedades, se hace radioterapia y si no, tratamiento médico que puede ser vía oral o puede ser inyectado. Algo importante que debe saber la población es que el cáncer de próstata lo trata el urólogo. O sea, el urólogo es el especialista que está entrenado para manejar el cáncer de próstata, no importa en qué etapa se encuentre. Eso es importante. Lo digo sí que es importante porque tenemos que concientizar a la población, a la familia, a los pacientes que tienen cáncer, que es el urólogo el que maneja esa patología. Eso es bueno que usted lo diga porque mucha gente no sabe, inclusive hay hombres que dicen me lo puede trabajar cualquier oncólogo o me lo puede tratar cualquier médico y eso es bien importante. Precisamente por eso hago el énfasis de que es el urólogo al que usted debe visitar para tratarse el cáncer de próstata. Doctor, muchísimas gracias por sus aportes. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz día. Un honor tenerlo en el programa. Gracias. La mayoría de los cánceres de próstata crecen muy lentamente y se presentan durante mucho tiempo sin causar ningún síntoma importante. Son muchos los casos en los que los hombres mueren sin ser diagnosticados con este tipo de cáncer, ya que solo 1/3 de los casos presentan síntomas evidentes. El diagnóstico temprano es fundamental, ya que con el tratamiento adecuado puede curarse. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y nos vamos muy contentos porque compartimos un contenido preventivo y educativo para que puedan tener salud y sobre todo salud sexual. Esperamos volvernos a encontrar aquí en NSDN en otra entrega y que no se olviden de visitarnos en respuestas.com para que sigan aprendiendo más sobre este maravilloso mundo de la sexualidad y el sexo. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.